Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, muchas bendiciones, el maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, presentando, exponiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, a modo de enseñanza desde el punto de vista exegético, polifacético y sistemático. Maestro José Briceño, llamado, una responsabilidad y una pasión, estoy persuadido de esta gran responsabilidad que el Eterno, el Dios eterno, que mi Padre eterno, mi hermano Jesucristo, el Teantropos, el Dios hombre, y el Espíritu eterno, mi amado Consolador, persuadido del llamado que me hicieron. Y sé la gran responsabilidad que tengo ante ellos para con ustedes que me están escuchando a través de esta programación, Palabra de Iluminación, y que están detrás de estas pantallas, donde estén, estos micrófonos, podemos decir, son mi iglesia flotante, mi iglesia invisible. Muchos seguidores tenemos, y lo nuestro no es darnos a conocer nosotros, ni el maestro Briceño, ni el equipo que trabaja con él, sino es dar a conocer la palabra. Eso es lo importante del caso. En esta oportunidad quiero desarrollar un tema acerca de una pregunta que siempre me la han hecho y no la he querido responder por motivos que, para decir el sí o el no, debo de ser muy responsable en relación a explicar desde el punto de vista exegético, polifacético y sistemático el por qué sí o el por qué no. Por eso que me hacen la pregunta y me he detenido, pero ya es tanto lo que me han preguntado, ministros que me han llamado, de muchas partes me han escrito y me han hecho la pregunta: maestro, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué dice el texto sagrado? Muy importante, ¿qué dice el texto sagrado? Porque no es lo que yo diga, no es lo que yo opine, no es lo que yo crea, no es lo que a mí me parece, no, ¿qué dice el texto sagrado? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la pérdida de la salvación? Si es que se puede perder o no. Ahora, no me venga con ese infantilismo de que la salvación no se pierde porque la salvación es Cristo. No me venga con esa estupidez, perdone usted el vulgo. Estamos hablando, nos estamos refiriendo el estado de salvación en la cual el hombre regenerado está siendo hijo de Dios, porque en él se cumplieron los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario: redención, remisión y propiciación, y eso lo llevó a un estado de regeneración, el cual lo llevó a ser hijo de Dios. Estamos hablando de eso. ¿Podrá una persona que ya ha sido justificada, vivificada, regenerada, que pasó a ser hijo de Dios, podrá él perder esa relación que tiene con Dios? Te lo voy a decir así para que lo entienda mejor. Esa relación que tiene con Dios. ¿Podrá él dejar de ser hijo de Dios por un pecado que cometa? ¿O por la reincidencia del pecado? ¿O si en el momento está en el pecado y viene Jesús a arrebatar la iglesia, o se muere en ese estado? ¿Qué dice las Escrituras de eso? De eso vamos a conversar. De eso quiero presentar. Pero creo que este es un tema que se va a ir en dos partes.
sí, creo, porque es demasiado extenso. Quiero que me presten mucha atención. Tomen un apuntador, tomen un bloc de nota, papel, porque quiero que ustedes vayan haciendo exégesis con el maestro Briceño. Quiero que vamos a hacer un análisis de algunas verdades que vamos a presentar, que están plasmadas en el texto sagrado en revelación. Y que por gracia del Espíritu se me fue iluminado, lo he entendido tal como lo entendió Pablo, como lo entendió Pedro, como lo entendieron los apóstoles, como lo entendieron los reformadores, dígase Martín Lutero, Juan Hus, Calvino, entre otros. Preste mucha atención. Siempre les he dicho, póngamelo en la Biblia. Póngamelo en la Biblia. Si lo que usted está enseñando no está en la Biblia, rechácelo. Si lo que te están enseñando no está en la Biblia, rechácelo. Así sea el maestro José Briceño. Agradezco la confianza, la credibilidad, el respeto que usted me merece. Pero si no se lo compruebo con la Biblia lo que estoy enseñando, aunque sea el maestro Briceño, rechácelo. Pablo dijo, si alguien viene predicando otro evangelio, aún yo, dice Pablo, aún yo, otro evangelio que no sea el que dejó Jesús, el cristocéntrico, las buenas nuevas de salvación, que es por gracia, el tal sea anatema, dice el apóstol Pablo. Punto. Aún yo, dice Pablo. Entonces, aunque sea el maestro Briceño, con toda la credibilidad, la responsabilidad, el respeto que usted me tiene, si no se lo pongo en la Biblia, no me lo crea. No me lo crea. Por eso que quiero que vaya conmigo, estudie conmigo, no sea como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con los ojos cerrados y el pico abierto. Él no ve lo que su madre le está metiendo, solo se lo traga. No, yo no soy así. Debemos que ser como, y yo quiero que usted sea así, como los creyentes de Berea, así, como los creyentes de Berea, que analizaban todo lo que Pablo enseñaba y exponía. Haga usted lo mismo. Vamos a leer, vamos a dejar un texto, póngame en una Biblia, base fundamental para el desarrollo del tema, en algunos tópicos que vamos a tocar. Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1 al 2, dice así, cito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya aquí, ya de entrada en Romanos 8, que le colocaron el número 8 a este segmento del pensamiento que Pablo le escribe a los romanos, en la carta a los romanos. Digo, lo colocaron el número 8 porque en la carta a los romanos un solo pensamiento, no se divide ni en capítulos ni en versículos, es un solo pensamiento. Pero este segmento ya lo echaron a perder. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque cuando el texto dice, cito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto que le voy a decir ahora, presta atención, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso fue añadido. Eso fue añadido. Eso no está escrito así en el texto. Originalmente no se escribió así. Pablo, el pensamiento que Pablo plasma aquí en esta carta, que su escritor fue Teófilo, un escritor que Pablo tenía, Pablo en esta carta da la razón por qué ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El texto dice es así. Cito, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está hablando del estado de pecado. No dice me ha librado de la ley de los pecados, plural, no. De la ley del pecado y de la muerte. Pero observe que no dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sino que Pablo de una vez te dice por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya aquí de entrada comenzamos mal. Voy a incluirme para que nadie se sienta aludido, ofendido. Ya aquí comenzamos mal cuando leemos este párrafo del Romanos 8 en el verso 1 al 2. Ya lo leemos mal y lo vamos a entender mal cuando le tomamos en cuenta la añadidura que tiene. ¿Cuál? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observe usted, preste mucha atención que ya estoy enseñando. Preste mucha atención que ya estoy enseñando. Lo que hay que entender acá es que Romanos 8, por ende, es un seguimiento de Romanos 7. Por ende. Y cuando usted se va y analiza todo el contenido que lo encerraron en un capítulo, que lo llamaron el 7 o lo numeraron como el 7. Si usted analiza Romanos 7, Pablo allí no está presentando el conflicto interior en el creyente, como muchos lo han presentado. Otra equivocación errada, tergiversada, descontextualizada, hicieron eisegesis, le dieron una propia interpretación. Los que lo leyeron no se les iluminó esa verdad que está allí. Romanos 7, Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente. ¿Existe un conflicto interior en el creyente? Sí, claro que sí. Y Pablo lo presenta en la carta que escribe a los Gálatas, el capítulo 5 del verso 16 en adelante. Cuando dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Ahí está el conflicto. ¿Eh? Pero en Romanos 7, no, Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente. Pablo está hablando de la condición, de su condición, es su experiencia, de su condición como judío, queriendo, como celoso de la ley, judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley y nunca pudo. Y dice la razón el por qué nunca pudo. Porque él decía que yo consigo una ley en mis miembros, en mi ser, en mi interior, que no me deja guardar y caminar en la ley mosaica. Ahí hay Romanos 7, hay dos términos. El término ley tiene dos aplicaciones. La primera es la ley, Pablo lo llama como una ley, sí, como una ley, es que así lo llamo, vamos a dejarlo así, como una ley que se activó en él, en su ser, producto de haber entrado en él la simiente satánica, que es la muerte, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte eterna. Vuelvo a repetir, Pablo dice que en él hay una ley que no lo deja vivir, la ley mosaica, porque esta ley, que es mayor que la ley mosaica, ¿de qué ley está hablando Pablo? De la ley que se activó en el huerto del Edén por la desobediencia del hombre. Es decir, en el hombre, en Adán y en Eva, entró la naturaleza, la simiente de pecado, la simiente satánica, que es el pecado. La simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte.
Esos dos flagelos que entraron en el hombre, repito, la simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte, Pablo lo llama una ley que lo domina, que lo lleva a hacer lo que él no quiere hacer. Eso es lo que Pablo presenta en Romanos 7. Entonces, esa ley que se disparó en el huerto del Edén está en contra de la ley mosaica, no lo deja vivir la ley mosaica. Entonces, Pablo presenta el término ley bajo dos connotaciones allí. Cuando usted va a Romanos 8, es totalmente diferente. Porque en Romanos 8 ya Pablo está hablando del hombre regenerado en Cristo Jesús. Del hombre que fue justificado, que fue vivificado, que fue regenerado y que es hijo de Dios. De eso es lo que está hablando Pablo. Pablo dice que no pudo conseguir la justicia ni la vida eterna por el cumplimiento de la ley, pero que consiguió la justicia y la vida eterna mediante la persona del Espíritu Santo en la fe que depositó en el sacrificio de Jesús, en la fe que depositó en el plan de salvación que Dios desarrolló en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Una vez que yo deposité mi fe en esto, por gracia somos salvos. El Espíritu Santo hizo la obra de justificación y de vivificación. Me regeneró y pasé a ser hijo de Dios. Por tanto, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Ahí está. Eso es lo que Pablo quiere enseñar. Entonces, observe usted Romanos 8 y observe usted Romanos 7. En Romanos 7 Pablo dice que no pudo. En Romanos 7 Pablo dice que no pudo, que siempre estuvo condenado. En Romanos 8 dice que no hay condenación. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo? Porque no hay ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu, aquí está, la ley del Espíritu, que es todo lo contrario a la ley del pecado y de la muerte. ¿Vio? Es todo lo contrario a la ley del pecado y de la muerte. Ese principio que se activó en el huerto del Edén, que llevó al hombre al estado de pecado y lo mató, pues el mismo principio se dio mediante la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo hizo la obra de justificación, de vivificación, de regeneración y lo pasó a ser hijo de Dios. ¿Cómo se dio esto? Estirpando, desramificando, que yo voy a explicar eso, el estado de pecado que estaba en el hombre, quitando la muerte, colocando la justicia y poniendo la vida. Lo regenera y pasa a ser hijo de Dios. Toda persona que pase por este proceso, que es equitativo y que es eterno y que no puede ser revertido, no puede ser, no se puede regresar, eso no se puede caducar, anular. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Oiga, me ha librado de la ley. Está hablando del estado de condenación, del pecado y de la muerte. Punto. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo en sus cartas. Eso es una introducción para lo que viene. Preste atención. Lo primero que hay que tomar en cuenta para dar respuesta precisa, concisa y detallada de esto de que se puede perder la salvación o no se pierde, maestro, es que debemos estudiar primero la salvación en el ámbito de la soteriología. ¿Cómo ve la soteriología la salvación? Que es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que tenga que ver desde el punto de vista teológico en relación a la salvación. Soteriología. Y también debemos estudiar lo que es la amartiología. Debemos estudiar el pecado en relación a la amartiología. Oído,
el pecado tal como estado, como obras. Presta atención, vaya tomando nota. El pecado como estado o como obras. Eso tiene que ver con amartiología. Hay que estudiarlo, analizarlo, y usted se le va a prender el bombillo. ¡Ping! Va a empezar a entender cosas que digo, wow, qué verdad hay en esto. Óigase y preste atención que voy a empezar a hacer el desarrollo desde el punto de vista soteriológico y desde el punto de vista amartiológico. Esto es la soteriología y la amartiología. Oído. Lo primero que debemos tener presente, esto a usted no se le puede olvidar nunca, que lo que llevó tiempo pasado, porque ya hay quienes están allá, lleva tiempo presente, porque lamentándolo mucho hay unos que están ahora mismo cayendo en ese terreno, en ese abismo, y lo que llevará, porque lamentándolo mucho no es el deseo de Dios, pero habrán unos que no han caído, pero caerán por su desobediencia, por su rebeldía, por su obstinación. Entonces lo que llevó, lo que lleva y lo que llevará al hombre a la condenación eterna, a la muerte eterna, porque la palabra muerte es thanatos, o sea, la separación del hombre como criatura de Dios, como creación de Dios, la separación del hombre, esto es el espíritu y el alma. En el juicio final, lo que va a ser en el juicio del gran trono blanco, lo que va a hacer que el hombre se separe de Dios, o que el hombre se separe de Dios por la eternidad y vaya a un lugar de condenación, al Gehenna, Geinón, Valle del Hinnom, que Jesús lo llamó el lago de fuego, porque el Seol o el Hades, que ahora mismo está en el centro de la tierra, lo puedo comprobar por la Biblia, no es el lugar de tormento final. Después hablamos de eso. No es el lugar de tormento final. Todos los que van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco van a ser lanzados al lago de fuego junto con el falso profeta, el diablo, los ángeles que van a ser juzgados, los demonios, el Hades va a ser lanzado también allí, el anticristo, y para ustedes contar, y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida, lo dice la palabra. Entonces, lo que hace que un hombre se vaya a ese lugar, oídos, presta atención, oído, no son los, plural, no son los pecados que hace, sino el estado de condenación en la que se encuentra. Lo vuelvo a repetir para que usted vaya tomando nota, se lo voy a comprobar por las escrituras. No estoy hablando sandeces, ni estoy descontextualizando las escrituras. Preste mucha atención. Lo que hace que una persona se vaya al estado de condenación eterna, es decir, al lago de fuego, después de haber sido juzgada en el juicio del gran trono blanco, no son los pecados que hace, sino el estado de condenación en la que se encuentra. Voy a explicar. Tenemos que hacer una diferencia, que una cosa son los pecados como obras de la carne, y otra cosa es el estado de pecado en la cual el hombre se encuentra caído en Adán, condenado. Estoy hablando de todos los que no han aceptado el plan de salvación, los que no tienen a Jesús, los que no tienen al Espíritu, los que no han sido justificados, vivificados, regenerados, que no son hijos de Dios. Oiga, una cosa es hablar del estado de pecado y otra cosa es hablar de las obras de pecado. El estado de pecado es la condición en la que el hombre está ahorita caído en Adán, producto de que en él está la simiente satánica, que es el pecado,
Y en él está la naturaleza satánica, que es la muerte eterna. Eso lo dice Pablo, aquí está en Romanos. ¿Ya? El Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, el Espíritu de Cristo, el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es una ley que se activó en el huerto del Edén, donde llevó al hombre a una condición que es un estado de pecados y de muerte. El hombre está en un estado de pecado y de muerte. Entonces, cuando hablamos del pecado como estado, estamos hablando de la condición del hombre caído en Adán. Cuando hablamos de los pecados, estamos hablando de las prácticas del pecado que se hacen mediante el cuerpo mientras estemos vivos, por ende en la tierra. Por eso es que Pablo en Gálatas presenta las obras de pecado. Pablo dice, Pablo dice, digo pues anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo lo llama deseos de la carne. Digo pues anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mas si soy guiado por el Espíritu, Pablo dice, más las obras de la carne, así dice Pablo, óigame, más las obras de la carne son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, entre otros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Observe que Pablo te está haciendo una lista en esta carta de él, no todo, pero de algunas de ellas, entre otras que escribe a los colosenses, a los efesios, y a los tesalonicenses, a los filipenses, y para usted de contar, a los corintios, romanos, y para usted de contar, pero Pablo te hace una lista y lo llama las obras de la carne, que ese viene siendo los pecados, el plural, los pecados. Ahora, escuche bien esto. Si lo que conduce a los hombres al infierno son los pecados que hacen, pues dejándolo de hacer se van para el cielo. Punto. Vuelvo a repetir. Si lo que conduce al hombre al infierno son los pecados que hacen, pues señores, dejándolo de hacer se van para el cielo. O sea, aquí Cristo no hace falta, Cristo está de más. Entonces estamos hablando de una salvación que viene por obras. Por eso es que la ley mosaica, tanto la ley moral, que se dio los 12, porque no fueron 10, 12 mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí, más los otros agregados que Moisés escribió, esa ley, tanto la ley mosaica, la ley moral, la ley ceremonial, la ley mosaica que se compone de ley moral, ley ceremonial, ley de los rituales, esa ley que Moisés escribió y la que escribió Dios con el Espíritu Santo escribió los 12 mandamientos. Mandamientos escritos por el dedo de Dios, dice el texto. El Espíritu Santo escribió esos mandamientos. Si hay un hombre que pueda cumplir todos esos mandamientos, que según alguien que hizo cómputo, hizo un estudio y él afirma, a mí no me consta, pero él afirma que fueron 613 mandamientos. Unos dicen que son menos, otros dicen que son más, pero póngale 613 mandamientos, que es lo que más se dice. Si hay alguien que pueda cumplir los 613 mandamientos, puede ser justificado por la ley. Cristo no hace falta. Punto. Entonces aquí la salvación es por obras. ¿Por qué? Porque yo caminé en los 613 mandamientos. Oído, que voy a derrumbar una vaca sagrada. Potreros y becerros se van a caer acá. Oído. Que fue lo que hizo, lo que le dio a Dios, acéptese el término, la posibilidad de salvar a su hijo del estado de condenación en la que estaba. Hablando de Jesús,
Dios utilizó la ley mosaica para justificar a su Hijo y después de justificarlo, vivificarlo, para después de vivificarlo, resucitarlo entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo el Hades, venciendo los principados y venciendo las potestades. O sea que lo que Dios usó para justificar a su Hijo fue la ley, porque Jesús cumplió y caminó en la ley y la ley se cumplió en él. ¿Qué le parece a usted eso? Jesús cumplió la ley y la ley se cumplió en él. Muchas cosas que los profetas hablaron de Jesús se cumplieron en él. Jesús no tuvo que cumplirla, eso se cumplió en él. Entonces, si hay un hombre en la tierra que puede alcanzar las obras, la salvación, debo decir la salvación, es decir, si hay un hombre en la tierra que pueda ser justificado, vivificado, regenerado y pasa a ser hijo de Dios por las obras, entonces la salvación no es por gracia, sino por obras. Le voy a decir esto bien claro. Si hay alguien en la tierra, te lo voy a decir así para que lo agarréis, si hay alguien en la tierra que pueda cumplir con todas las demandas de Dios, todos los mandamientos de Dios, pueda cumplir con eso, pues él va a ser justificado, vivificado, regenerado y pasa a ser hijo de Dios por obras, no por gracia. Oído. Pero, eso se llama una relación. Relación es el parentesco que tiene Dios con nosotros, que es nuestro Padre, y relación es el parentesco que tenemos nosotros con Él, que somos sus hijos. Entonces, esa relación que el hombre alcance en un supuesto negado, estoy hablando de suposiciones hipotéticas y supuesto negado, porque eso no se dio ni se dará. Pero en un supuesto negado, en una suposición hipotética, que el hombre logre alcanzar ser hijo de Dios, porque fue regenerado, porque fue vivificado y fue justificado por las obras de la ley, pues tiene que mantener esa relación por obras. Porque el día que él llegue a cometer un error y falla uno de los mandamientos de Dios, lo va a perder todo, porque fue por obra que lo obtuvo, tiene que mantenerla por obra. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Eso es lo que Pablo presenta en Romanos 7. No pude en Romanos 8. Pude mediante el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Oído. Esto tenemos que estar bien claro. Repito y reitero. Si lo que mantiene a un hombre, o lo que le da la posibilidad a un hombre que entre a la salvación eterna, que entre a la vida eterna, que pase a disfrutar de esa relación con Dios, de esa paternidad eterna, y de que somos hijos de Dios eternamente, y que estaremos con el gran yo soy, con el Teantropos, el Dios hombre, y el Espíritu eterno, el Consolador, por toda la eternidad. Si lo que hace posible eso es el dejar de cometer pecados como obra, pues mis hijos, dejándolo de hacer, yo me voy para el cielo. Dejándolo de hacerlo alcanzo. Escuchen. Lo voy a repetir. Si lo que hace que yo tenga una relación con Dios, que Dios sea mi Padre y yo sea su Hijo por la eternidad, si eso es posible dejando de hacer pecados, pues entonces Cristo no hace falta. La moral, la ética, la lealtad, la integridad, pues es suficiente para alcanzar la salvación. Aquí Cristo no hace falta. Mire, se conoce de un hombre en las Escrituras
se conoce de un hombre en las Escrituras que tenía el glamour, la excelencia, la estética, la moral, la lealtad, la integridad en la que un hombre pueda caminar en la tierra. Se llamaba Nicodemo. Y Jesús le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. No puedes. Punto. O sea, la moral, la ética, la lealtad, la integridad, el glamour, la excelencia, el ser ejemplar ante la sociedad, eso te ayuda mediante si estés en la tierra. Socialmente te ayuda. ¿Ya? Pero no te va a dar licencia para que puedas entrar al reino. Pero no te va a dar licencia para que puedas entrar al reino. Nunca. Tienes que nacer de nuevo. Mire, la Madre Teresa de Calcuta, con todas las obras buenas que ha hecho, o que hizo, ella murió, con todas las obras buenas que hizo, nada de lo que hizo en pro y en beneficio de los niños abandonados y de los pobres, invirtió toda su vida en eso. Nada de lo que hizo en obra es lo que le va a dar licencia para que entre a la vida eterna, al reino de los cielos. No. Si no aceptó el plan de salvación y fue libre del estado de pecado y de condenación en la que estaba caída en Adán, nada de lo que hizo le va a beneficiar. Nada. Porque, repito, no son las obras de pecado lo que me lleva al infierno, ni el dejar de hacerlas lo que me lleva al cielo. Repito, no son las obras de pecado lo que me lleva al infierno, ni el dejar de hacerlas lo que me lleva al cielo. ¿Cómo te explico esto mejor? Si el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Pablo lo dice en la carta que escribe a los tesalonicenses: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lamentándolo mucho, le negaron al artículo determinado, él, pero el texto dice así: todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. El hombre es tricótomo. En el hombre, mediante Dios, es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, eso está en el plan de Dios, en su designio, para que pueda haber un disfrute de su relación, de Él como Hijo de Dios y de Dios como Padre. Deben producirse un cambio, el primer cambio en el espíritu del hombre, porque en el hombre se tiene que producir 3 cambios. El primero es en el espíritu, que es una metaneuma, cambio de espíritu. El segundo es en el alma, que es una metanoia, cambio de mente. Y el tercero se va a dar, que es una metamorfosis, que se va a dar cuando Cristo resucite a los muertos y seamos transformados. Pero vamos a hablar del primer cambio que se debe producir en el hombre, para que en el hombre, o el hombre, entre la simiente de Dios, que es la justicia, y la naturaleza de Dios, que es la vida, sea regenerado, pase a ser hijo de Dios y tenga una relación con Dios como hijo y Dios con él como padre, y pasemos a la eternidad con el gran yo soy, con el Dios eterno.
si no está la justicia de Dios en el hombre, porque la naturaleza, la simiente satánica es el pecado, la simiente de Dios es la justicia. Oído, la simiente satánica es el pecado, la simiente de Dios es la justicia. La naturaleza del diablo es la muerte, la naturaleza de Dios es la vida. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, que es la justicia, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva que tiene que ver con la justicia, que viene siendo la simiente de Dios, es vida que viene siendo la naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justicia, no estamos hablando de justicia por obras. Estamos hablando de una justicia que el hombre obtiene sin obras, solo por la fe, en gracia. Todo esto es por gracia, no por obras. Por la fe que deposité en el plan de salvación que Dios desarrolló en la vida, en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y que el Espíritu Santo se encargó de consumar eso en nosotros, colocando la justicia, colocando la vida en nosotros. Esa justicia que no tiene nada que ver con obras, sino que viene siendo el estado de Dios, parte del estado de Dios, porque el estado de Dios en el hombre es justicia y vida. El estado de Satanás en el hombre es pecado y es muerte. Entonces Dios se va a encargar de colocar en el hombre la justicia. ¿Cómo lo hizo? Ya se lo voy a explicar. Pero usted tiene que entender que cuando nosotros hablamos de la justicia divina, nada más, señores, es el estado de uno que es justificado. O sea, cuando hablamos de que yo soy justo, cuando ya hablamos de que yo soy justo, ¿a qué me refiero yo? Señores, estamos hablando del estado de uno que es justificado y que es declarado justo. Quedando absuelto en forma absoluta. Oiga, en forma absoluta. ¿De qué? Del estado de condenación en la que se encontraba. Entonces, en la justificación, que más adelante voy a explicar bien esto, ¿qué es justificación? Se obtuvo un veredicto, el cual trajo como resultado la libertad de una sentencia eterna. Entonces, debemos entender, usted lo tiene que entender, para que usted pueda comprender y se le pueda prender el bombillo si se pierde o no se pierde la salvación. Si es posible de que un hijo de Dios deje de ser hijo de Dios. Si es posible de que Dios niegue su paternidad a uno que fue hijo ya. De eso que estamos hablando. Eso es lo que está en juego acá. Entonces debemos entender que hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Aquí está. Usted lo va a agarrar. Cuando nosotros hablamos de un veredicto, es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o en el peor de los casos la culpabilidad sobre un hecho en litigio. Es decir, el declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio, eso se le llama veredicto. El declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio, a eso se le llama veredicto. Eso es el veredicto. Pero la sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando el veredicto se haya culpable. Cuando el veredicto sea culpable. ¿Ok? Esa es la sentencia. La pena impuesta por un juez o un tribunal cuando el veredicto es culpable. Entonces, cuando nosotros hablamos
Y nos referimos a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de justificación, se le dio un veredicto de inocente. Oído, se le dio un veredicto de inocente, y ese es el veredicto equitativo, eterno, no puede retroceder, no se puede revertir. Entonces, en cuanto a la justicia divina imputada en el hombre en el proceso de justificación, se le dio un veredicto de inocente, siendo culpable. ¿Qué? Siendo culpable. Quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo el hombre no se podía librar. Todo esto fue posible por el misterio del cambio, que ya se lo voy a explicar, que se dio y que tiene relación con uno de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Este incidente teológicamente se conoce como la remisión. ¿Lo ha oído? Remisión, porque en la cruz del Calvario se dieron 3 incidentes: redención, remisión y propiciación. En cuanto a la redención, hablamos de 4 tipos de redención: agoraxos, agoraxo, lutros y apolutrosis. No voy a entrar en eso porque no tengo tiempo. Pero el otro incidente es remisión y el tercero es propiciación. Voy a explicar lo que es remisión para que usted me pueda entender. Entonces, la remisión está resaltado. El mismo apóstol Pablo escribe la carta que escribe a los Corintios. Lo dejó acentuado, sentado. Ahí está, eso está escrito en Revelación. A Pablo se le inspiró por el Espíritu escribir esta verdad. Cosas que está escrita en Revelación en el texto sagrado. Y muchos en nuestras congregaciones que están ejerciendo un ministerio, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no lo han entendido, porque el hecho de que usted le diga a un feligrés que cuida la salvación, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no sabe lo que está diciendo. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice en segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 21, que ya se lo voy a explicar. Pablo dice, cito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De la misma forma que Dios hizo pecado a su Hijo, nos hizo a nosotros justos. Y cuando voy desde el punto etimológico a estudiar este pasaje, yo me consigo, ¿no? Porque el maestro briseño no lee Biblia, estudia. Yo voy, hay que escarbar fuerte, debo decirlo, hondo, para hacer nuestro cimiento de fe, nuestro fundamento de fe. Y me consigo que la expresión fuésemos hechos, que aparece ahí en segunda carta a Corintios capítulo 5 verso 21, cuando dice el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Ese término, fuésemos hechos, que aparece en el pasaje, tiene que ver con un estado, con un estado que nos da una posición. Óigame, tiene que ver con un estado que nos da una posición y que según el desarrollo del texto, dicho estado es de justicia, la cual me declara y me da una posición de justo. Voy otra vez a repetir todo para que lo agarres. La expresión fuésemos hechos, esa que aparece en el pasaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese término fuésemos hechos, que aparece en el pasaje, tiene que ver con un estado. Oído, estado. Acuérdese lo que le hablé, que hablando desde el punto de vista, llevándolo a las tinieblas, a Satanás, el estado del hombre. Señores, estamos hablando de un estado de pecado y de condenación. Un estado de pecado y de condenación. O sea que
el estado que Satanás le dio a Adán en el huerto del Edén de pecador. De pecador. El estado que nos da a nosotros Dios mediante el Espíritu es de justo. Por eso que cuando me levanto en la mañana y digo, Señor, yo soy un pecador, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no es un pecador, usted peca. Repito, usted no es un pecador, usted peca. Porque pecador es aquel que está condenado en Adán. Usted ha sido justificado, usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Juan en su carta dice, si pecamos, no dice si somos pecadores, si pecamos. Entonces la expresión fuésemos hechos, que aparece en el pasaje, tiene que ver con estado, con un estado que nos da una posición. Entonces, según el desarrollo del texto, dicho estado es de justicia, lo cual me declara y me da una posición de justo. Óigase esto. Entonces, se lo vuelvo a repetir para que usted lo haga. Póngamelo en la Biblia, maestro. Vamos a las Escrituras. Usted debe tener conocimiento y debe estar bien claro que la Biblia, el texto sagrado, en ninguna de sus escritos declara que el creyente, una vez siendo justificado, es un pecador. En ninguna parte. En ninguna parte. O sea, lo que sí está registrado es que como creyentes justificados pecamos. Eso es otra cosa. Una cosa es que yo diga soy un pecador y otra cosa es que yo diga, Señor, yo he pecado contra ti. Y eso está bien claro. El apóstol Juan es muy claro en cuanto a la justicia como posición del creyente. Juan está claro en el asunto. Y el apóstol afirma que un hijo de Dios, después de ser regenerado, puede pecar. O sea, cuando digo puede, no es que está dando licencia. O sea, no está exento al pecado, por A o por B. Pero ese acto de pecado no lo hace un pecador. No lo hace un pecador. Si usted se va a 1 de Juan capítulo 2 verso 1, dice, cito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no dice si alguno es un pecador, no. Si alguno hubiere pecado. Ahora, en mi próxima clase es necesario que explique lo que es la justificación, porque no quiero correr, yo no quiero correr. Porque el estado de justicia que está en mí, yo digo en mí porque ya yo soy hijo de Dios, soy regenerado gracias a mi Padre eterno, a mi teantropo Jesús, al verbo que se hizo carne, a la persona de Jesucristo que me convenció del estado de pecado en el que yo estaba. El estado de justicia que está en mí, que produjo en mí la vida, se dio por un proceso llamado justificación. Por eso es que es necesario ahora explicar qué es eso. ¿Qué es justificación, maestro? Vamos a entrar en nuestra segunda clase en esta gran verdad que les voy a empezar a presentar. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Te lo voy a decir de otra forma. ¿Puede Dios... ¿cómo te lo digo para que lo puedas agarrar? ¿Puede Dios negar, disolver, revertir, negar su paternidad a un ser que pasó a ser su hijo porque fue regenerado, porque fue vivificado y porque fue justificado en base al perdón que Dios le dio por gracia? Eso es. Por eso que estamos desarrollando esto, para que usted pueda entender, maestro. Bueno, nuestra próxima clase seguimos con el tema, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El
el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.